Bien, ahora pasamos a hablar de aquello que se conoce con el nombre de la escama del occipital y estaríamos hablando de la cara exocraneal. En la cara exocraneal vamos a encontrar una serie de líneas curvas. Estas líneas curvas, una es superior, esa es superior y allá va a recibir inserciones de músculos que están naciendo en el cráneo. Y otra línea curva occipital inferior, que también va a servir para la inserción de algunos músculos posteriores del cuello. El centro de esta parte de la línea curva occipital superior presenta una protuberancia que se conoce con el nombre de protuberancia occipital externa. Esta protuberancia occipital externa es muy aumentada de volumen en aquella gente que realiza ejercicios con el cuello o con los músculos que se insertan en esta zona. Estas líneas curvas van a recibir inserciones musculares de los músculos, unos del cuello y otros de la región de la cabeza, destinadas para la región cervical. Vamos a hacer mención que en la línea curva occipital superior y pegado a la línea media estará un músculo conocido con el nombre de músculo trapecio. Ese músculo trapecio va a ocupar el tubérculo posterior externo del occipital. Pero en el mismo tubérculo occipital se va a insertar aquello que se conoce con el nombre de ligamento cervical posterior, que va a terminar a nivel de la séptima vértebra cervical. Bien, esta línea curva occipital va a ir a terminar en la apófisis mastoides del temporal y por lo tanto tiene todavía un largo recorrido para la inserción de otros músculos. Entre ellos tenemos el músculo que se corresponde al esternocleidomastoideo. Es un músculo muy conocido por nosotros y se lo ve en la parte anterior del cuello, un poderoso músculo bastante grande. Y debajo del esternocleidomastoideo encontraremos al esplenio. Entre las dos curvas llamadas superior e inferior estará un músculo bastante fuerte que es el complexo del cuello. Y en la línea curva occipital inferior se van a insertar de dentro para afuera a los músculos recto menor cerca de la línea media, el recto mayor al centro y el oblicuo menor un poco más hacia afuera. Estos son los músculos que están ahí insertándose en la región de la línea curva occipital inferior. De ese modo tenemos estudiado todo lo que se refiere a aquella cara exocraneal de esta zona llamada la escama del occipital. Ahora entraríamos a hablar de las partes laterales con relación al agujero occipital. Esas partes laterales van a tener algunas anfractuosidades y hay que recordarlas. Recordaremos que primero en la cara exocraneal
se encuentran dos cóndilos, el cóndilo derecho y el cóndilo izquierdo, al lado del agujero occipital. Estos dos cóndilos tendrán que ir a articularse con la cara superior del atlas, con unas apófisis conocidas con el nombre de glenoides. Estas glenoides van a recibir para que se haga la articulación entre el occipital y la primera vértebra cervical. Seguimos describiendo las partes laterales del agujero occipital. Y vemos que detrás de los cóndilos existen unos orificios llamados agujero condilio posterior. Estos agujeros condilios posteriores en algunas circunstancias son inconstantes porque pasan solamente algunas venas que van a unir la circulación endocraneal con la circulación exocraneal. En cambio, los agujeros condilios anteriores, esos agujeros condilios anteriores son mucho más notorios, de tal modo que a través de estos agujeros condilios anteriores van a pasar los dos nervios últimos de la cadena de nervios de los pares craneales y que se conocen con el nombre de el par craneal para el hipogloso mayor. De ese modo, estamos casi al concluir esta cara lateral, pero nos tenemos que detener unos minutos más para hablar que el borde lateral de esta zona va a unirse con el hueso temporal. Y con el hueso temporal, al articularse, van a formar un agujero bastante importante que se conoce con el nombre de agujero yugular o conducto yugular. Este conducto yugular está dividido por un pequeño tabique cartilaginoso en el vivo y lo dividiría en una fosa yugular anterior y otra fosa yugular posterior. De este modo, vamos a distribuir qué elementos van a pasar por este agujero yugular. Como dice su nombre, yugular, debemos recordar que por este orificio va a pasar la vena yugular interna. Esta vena yugular interna va a salir de este orificio y se va a acomodar en el cuello y va a descender al lado de un nervio. Es el nervio que es también de mucha importancia y que se conoce como el nervio vago o el nervio décimo par o llamado también nervio neumogástrico. Pero decirle neumogástrico es acortarle muy pronto el trabajo ordinario que realiza este nervio. Nosotros, después de haber revisado que tiene cerca de 70 ramas colaterales, le hemos dado un nombre especial y mis alumnos lo conocen con el nombre de, en la distribución es un nombre mnemotécnico. Va a dar ramas para la faringe, luego va a dar ramas a la laringe, va a seguir dando ramas más abajo en el tórax, al corazón, al pulmón, y más abajo, cruzando ya el orificio diafragmático, va a entrar a
inervar la cara anterior del estómago. Y de acá va a dar unas ramas al riñón derecho y al riñón izquierdo. Pero antes de dar estas ramas, da todavía unas ramas colaterales para el hígado y para el páncreas. De ese modo, yo en persona recuerdo más fácilmente con un mnemotécnico que se conoce con el nombre de el nervio faringo, laringo, cardio, neumo, gastro, hipa, entero renal. Ese es el nervio que probablemente tenga 70 o más ramas. Es un ramo muy importante, o es un nervio muy importante para todo el sistema digestivo, para el sistema pulmonar, para el corazón, y de modo es la importancia que tiene. Más la arteria carótida que ingresa en el cuello, más la vena yugular interna van a formar aquello que se conoce con el nombre de pedículo vascular y nervioso del cuello. Entre la arteria y la vena se acomoda el nervio neumogástrico al centro de estos dos elementos y están envueltos en una aponeurosis cervical profunda. Esta es la gran importancia de este segmento y de este orificio conocido con este nombre de orificio yugular. Pero no termina ahí, sino que además detrás de esta pequeña espina que tiene el orificio, pues van a pasar otros nervios que se conocen con el nombre de glosofaringio y el nombre de espinal. Estos dos nervios van a pasar por este orificio, pero detrás de aquella porción que es fibrocartilaginosa. Recapitulando, podemos decir que en este orificio hay que tener mucho cuidado para hacer recuerdo de los elementos que atraviesan. Atravesará la vena yugular. El agujero tiene el mismo nombre, yugular. La arteria carótida y el neumogástrico. Y este neumogástrico que va a dar una serie de ramas en todo su trayecto. Pero más allá, detrás del cartílago, estará el nervio glosofaringio y el nervio espinal. Todos estos elementos no son fáciles de recordar, pero si usted hace uso del mnemotécnico del neumogástrico, estoy seguro que le va a encantar y va a recordar con mayor facilidad. Con esto terminaríamos las caras laterales las partes laterales del agujero occipital.